Le corresponde ahora a presentar su trabajo al profesor Erwin Robertson. El profesor Erwin Robertson es un antiguo senador de la Curia de esta semana, participa hace muchos años y siempre sus temas han sido temas relativos a la República, cosa que hoy día hará. El trabajo se llama Crisis o Decadencia, de nuevo sobre el fin de la República Romana. Dejo con usted entonces al profesor Robertson. Buenas tardes. Agradecemos a la comisión organizadora de estas semanas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que nos ha dado la oportunidad de reunirnos. El historiador Arnaldo Momigliano comenzaba una conferencia de 1959 en su particular tono humorístico con una buena noticia. Es todavía posible, decía, considerar verdad histórica el hecho de que el Imperio Romano declinó y cayó. Sin embargo, Momigliano era demasiado optimista. No llegó a enterarse que la caída del imperio podía ser visto como un suceso nunca acaecido, en todo caso como un acontecimiento difuso para la escuela de la antigüedad tardía. Otros acontecimientos que lucían particularmente dramáticos para una tradición historiográfica han sido también relativizados. Por ejemplo, ha sido posible sostener que la monarquía de la Roma arcaica no cayó más o menos abruptamente, sino que fue desvaneciéndose hasta desaparecer de la vista. Del mismo modo, se ha sostenido que la República Romana, en un sentido objetivo, nunca cayó objetivamente, sino que se transformó crecientemente, pero en su mayor parte imperceptiblemente, de la res pública de Cicerón a la de Augusto. Que sea para un Estado o un régimen político caer en forma objetiva sería tema de discusión. Los autores que yo citaba aquí aclaran que la República Romana no cayó, al menos no en la forma en que cayeron el antiguo régimen en Francia, el Tercer Reich o la Unión Soviética. Eso, la caída, es un problema. Otro es si esa caída o transformación de la República Romana, en este caso, fue un acontecimiento fortuito o el resultado inevitable de todo un proceso. Esto es, si el régimen político romano se encontraba en una decadencia profunda e irreversible o en una crisis más o menos intensa, pero de la que tal vez podía haber sobrevivido. La idea de decadencia como una fase en la existencia de la humanidad o de una civilización, o como algo connatural a la existencia en el tiempo, está presente en grandes visiones del mundo, desde Hesíodo y desde la doctrina hindú de los yuga, pasando por Platón hasta Nietzsche y Spengler. Nos movemos aquí en el dominio primordial del mito o en el reflexivo de la filosofía de la historia. La degeneración progresiva de las formas políticas es lo que muestra Platón a lo largo del siglo VIII de su república. La democracia y la tiranía de su época no eran para él más que el punto más bajo de un proceso de caída que había comenzado con la corrupción del régimen mejor. En forma históricamente más acotada, el abandono de antiguas costumbres como factor de decadencia es un tópico en otros autores del siglo IV griego, como Jenofonte o Isócrates. En este último ha sido el imperio marítimo ateniense el corruptor de la democracia. Para Polibio, la anaquíclosis, la declinación cíclica de las formas políticas, constituye un proceso natural. No obstante, el megalopolitano introducía en el mismo una importante alteración. Con el régimen mixto, la mixte politeia, de la cual la República Romana era el ejemplo más acabado, se evitaría la inestabilidad o los vicios de las formas simples y se retardaría el cumplimiento de la transformación para peor. Solo que esta transformación para peor tendría finalmente determinada o impulsada por circunstancias externas. Evidentemente, Polibio situaba el giro epocal para Roma en la destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Mas es Salustio quien da precisión histórica a la idea del cambio para peor. Con la destrucción de Cartago y el consiguiente desvanecimiento del temor que había suscitado, surgieron en Roma el desenfreno y la soberbia, la dignidad de la nobleza de vino capricho y lo mismo la libertad del pueblo.
todo se dividió en dos partes y la república fue destrozada, decía Salustio. A su vez, Cicerón pondría en la muerte de Tiberio Sempronio Graco, el 133 a.C., y en el carácter de su tribunado, la raíz de la división de la comunidad romana, casi como hubiera dos senados y dos pueblos, decía. Y Tito Livio vería a Roma padeciendo bajo el peso de su propia grandeza, habiendo llegado a una situación en que no podía soportar ni sus vicios ni los remedios a los mismos. Quedó fijado así el topos de la decadencia, como consecuencia directa o indirecta del poder alcanzado, sino como una degeneración natural. El caso romano, con una hegemonía mundial incontrastada y con un hundimiento más dramático, parecía ilustrar nítidamente el tema. La decadencia y fin de la República Romana llegó a ser un modelo historiográfico y filosófico histórico. En el Renacimiento, Maquiavelo sigue de cerca a Polibio en la idea del cambio cíclico de las formas políticas, con el importante añadido de que en la historia romana republicana la permanente tensión entre patricios y plebeyos resulta un bien, porque fue la causa primera de la libertad y la grandeza de Roma, la tensión misma, ¿no? El autor de los Discorsi ve asimismo dos causas de la pérdida final de la libertad republicana: las disputas que nacieron de la ley agraria y la prolongación de los imperios. Si lo primero significa fijar el comienzo de la crisis en la época de los Gracos, con lo segundo, Maquiavelo adelanta lo que será la opinión de tantos historiadores modernos. Los ejércitos devenían séquitos de los generales victoriosos. También aquí se establecen tópicos en el entendimiento del fin de la República. El tema es retomado por Vico y por Montesquieu. Para el primero, su historia ideal eterna es ilustrada evidentemente por la historia romana. Así se ve a las repúblicas aristocráticas tornarse repúblicas populares, estas corromperse a su vez en repúblicas de poderosos y finalmente en repúblicas populares desenfrenadas o anarquías, que no encuentran remedio sino bajo la monarquía. Para Montesquieu es la extensión misma del dominio romano lo que lleva a la ruina de la república, con el añadido de carácter general que los estados libres son menos duraderos que los de otro tipo. Después de Sila, en todo caso para Montesquieu, la república estaba condenada. Si César y Pompeyo hubiesen pensado como Catón, otros habrían pensado como César y Pompeyo, y la república, destinada a perecer, hubiera sido arrastrada al precipicio por otra mano. Modernamente, el concepto de crisis ha solido reemplazar al de decadencia. Se diría que crisis, a juzgar por su etimología, juicio, decisión, acontecimiento decisivo, debería tener un sentido coyuntural. Así lo empleaba Tucídides para el relativamente rápido desenlace de las guerras médicas. Pero también debe recordarse el sentido judicial de crisis, la palabra griega, que remite siempre a la decisión. En el uso moderno, el sentido médico del vocablo, curación o muerte del enfermo, ha connotado especialmente al sentido político. Todavía hoy sigue siendo así, dice Koselleck, y agrega este historiador de la historia conceptual: a través del concepto de crisis, el espacio de juego de la acción ha quedado restringido a una situación de necesidad, en la que los agentes solo pueden escoger entre alternativas totalmente opuestas entre sí. Volveremos sobre este concepto de Koselleck. Pero es seguramente Jacob Burckhardt quien ha precisado el concepto de crisis histórica. Las verdaderas crisis para el autor de Basilea son grandes transformaciones como la Reforma, la Revolución Francesa o las migraciones germánicas al Imperio Romano. La caída de la República no queda incluida entre ellas. Pese a todas las pseudo-revoluciones, en Roma se evitó siempre la gran crisis profunda y radical, esto es, la subida al poder de las masas, decía Burckhardt. Sin embargo, Burckhardt reconoce también en el periodo final de la República algunos de los elementos que él identifica en las crisis. El terrorismo en contra de los adversarios, Mario. El militarismo, César. El despotismo, restablecimiento de la autoridad necesaria como desenlace de la crisis, es uno de esos elementos. Pero como ejemplo se menciona a las tiranías griegas y a Cromwell, y solo se alude a la dictadura constitucional romana
como renuncia temporal al poder de parte de una aristocracia. Se hubiera esperado la referencia a Augusto, que no la hay. A pesar de lo anterior y de la etimología, crisis puede usarse en la historiografía contemporánea para connotar periodos extensos de tiempo. De hecho, muchas historias, ¿no es cierto?, recientes o no tan recientes, ¿no?, titulan La crisis de la República, un periodo que dura aproximadamente un siglo, ¿no? En general, en nuestra historiografía, el último siglo de la República, convencionalmente del 133 al 31 a.C., ha sido caracterizado como una acumulación de situaciones críticas. La violencia y la anarquía, incluyendo 2 guerras civiles, la ambición de los señores de la guerra y la inhabilidad de las instituciones republicanas para regir un imperio o para resolver los problemas económicos y sociales, la miseria de las masas urbanas y el hambre de tierra de los soldados campesinos, y otras más, de distinta incidencia en el resultado final según las perspectivas. De fondo siguen estando en muchos análisis los efectos del dominio del mundo. No siempre se llama de decadencia a la época y en general se traslada el acento de lo moral a lo social. Pero hay aquí también que esos aspectos tan críticos pueden ser discutidos o minimizados. En la época puede verse continuidad y normalidad más que ruptura, y entonces el peso se pone en la coyuntura final, la lucha entre César y Pompeyo. Ahora veamos lo que dice la historiografía. Para una revisión, en todo caso selectiva de esta, se debe comenzar necesariamente por Mommsen. En su historia romana, la época de revolución de los Gracos a Sila ocupa el libro IV. Respecto de la sociedad romana del siglo II, en el diagnóstico de Mommsen, la época de la revolución es también época de decadencia. Con ecos de Polibio y Salustio, observa Mommsen que una clase dirigente hereditaria, apenas aseguradas la calma y la prosperidad, cae en el egoísmo y la malicia. El Senado, sin otro fin que el de conservar y aumentar los privilegios usurpados, había impuesto el régimen de las nulidades políticas. 2 partidos aparecen enfrentándose, optimates y populares, en nombre de los mejores y del pueblo respectivamente, pero en realidad no hay ni una aristocracia propiamente tal, sino una oligarquía degenerada, ni el pueblo constituido y gobernándose a sí mismo. Los 2 partidos se acomodaban muy bien entre sí, en tanto que el edificio de la República iba desmoronándose política y moralmente. Mommsen agrega el cuadro de la ruina del campesinado por la competencia del trigo extranjero y del trabajo esclavo, y su incidencia en la disminución del número de ciudadanos. A la revolución frustrada de Tiberio y Cayo Graco, a la restauración fracasada de Sila, seguiría un periodo de verdadera crisis. No es extraño así que en la economía de la obra mommseniana, al libro IV sobre la revolución, sucede el libro sobre la fundación de la monarquía militar. No es ya de la república de que se trata, es la obra de los jefes militares, Lepio, Sertorio, Craso, César, Pompeyo. El cuadro trazado de la sociedad romana en todo caso no es halagüeño. La caída del edificio, dice, procedía no de los actos de un corto número de individualidades funestas, sino del vicio de la desorganización general. Vale para todo el periodo la sentencia de Mommsen. El poder deja de ser legítimo cuando no sabe gobernar, y el que tiene la fuerza tiene también el derecho de derribarlo. En César, Mommsen ve finalmente al enemigo de la aristocracia y al campeón de la democracia, resumida en el alivio de los deudores, la colonización ultramarina, la nivelación gradual de todas las clases en el Estado y un poder ejecutivo independiente del Senado. Asimismo, una civilización cosmopolita y el rejuvenecimiento de la nación ítalo-helénica. La democracia de César es también la de Pericles y Cromwell. Como un gran hombre en el sentido de Hegel y también en el Burkhardt, ¿no es cierto?, César se hace el intérprete del sentido de la historia universal, ¿no?, en la obra de Mommsen. Otras obras historiográficas han seguido esta senda, ¿no? Por ejemplo, de la Jérôme Carcopinot, en que también César viene a resumir o a conciliar monarquía y democracia. Si avanzamos más rápidamente, en la obra de Ronald Syme, en muchos aspectos, ¿no es cierto?, pareció un revisionismo radical frente a las perspectivas fundadas por Mommsen.
En la Revolución Romana el autor parece declarar desde el principio de qué se trata, de un proceso revolucionario que se remonta a los Gracos, toma nuevo ímpetu con César y culmina con Augusto, y que consiste finalmente en la transferencia violenta del poder y de la propiedad en el plazo de algunas décadas. Que el gobierno de la República fuera oligárquico es un dato del que hay que partir, piensa Syme. La Constitución era una pantalla y una apariencia, tras la cual actuaban las fuerzas reales, pero es así en todo tipo de régimen, afirma. En nada de esto, la época final de la República revela algo muy diferente a las épocas anteriores. No hay necesariamente decadencia respecto de algún idealizado estado previo. No debemos dejarnos engañar por las palabras, por las consignas, dice Syme. No obstante, tras el Bellum Italicum y la guerra civil, todavía el gobierno de los nobles podría haber perpetuado en Italia y Roma su dominación. Pero esta nobleza, por falta de capacidad, por ambición personal e intriga, roto su espíritu por 10 años de guerra civil, se vio obligado a derogar la regla oligárquica y confiar poderes exorbitantes a un único general para su propia ruina, lo que es lo mismo que reconocer que esa oligarquía había declinado. En otros autores que podemos revisar, Michael Crawford, él declara de partida un punto de vista que difiere de aquellos centrados en la decadencia o en el juicio sobre la impermeabilidad al cambio en la élite romana. La ideología prevaleciente en la clase gobernante era, por el contrario, sostiene Crawford, la disposición al cambio, permitiendo que incluso posiciones de hecho revolucionarias, hasta la abolición del gobierno republicano, pudiesen justificarse en términos tradicionales. El periodo de revolución y reforma que comienza con los Gracos fue, en todo caso, el fin del consenso y el mundo vuelto al revés. Los años iniciales del siglo I, conviene reparar en esto, que es bastante fuerte, los años iniciales del siglo I no solo vieron al Oriente y a Italia levantarse contra Roma, sino también vieron 2 periodos de guerra civil en el cuerpo ciudadano original, precedidos del año 100 por un estallido de violencia impensable aún un ventenio atrás. En cuanto a Sila, su obra es una curiosa mezcla de mirada al pasado, aunque no por esa razón necesariamente inapropiada, remarca Crawford, y de reorganización sistemática del gobierno. Después de la dictadura, el Senado no estuvo en el control de la situación, ni en el exterior ni en el interior. Evidentemente, Crawford ve en la creciente espiral de violencia el factor principal de la ruina de la República. Esto ayudó a hacer natural y aceptable el paso que César dio el año 49. La competencia entre los miembros de la oligarquía alcanzó así el punto en que su continuación destruía la estructura que hacía significativa la misma competencia. Pero, ¿qué tal si no había crisis después de todo? Discutiendo la bibliografía publicada desde la primera edición de la última generación de la República Romana, Erich Grün observaba que la noción de crisis permanecía imprecisa. Las interpretaciones aceptadas de la ruina de la República, la incapacidad de una ciudad-estado para gobernar un imperio, el desarrollo de los ejércitos clientelares, la lucha entre la oligarquía silana y los triunviros, etc., estas explicaciones podían ser reiteradas, pero faltaba un verdadero análisis de lo que constituyó la crisis. Igualmente, la noción de revolución aclaraba poco, decía Grün. En cambio, central en la interpretación de este autor es la peligrosa falacia, como él la llama, de leer el pasado a la luz de la guerra civil que puso fin a la República, de modo que el desenlace venga a aparecer predeterminado por una historia de crisis y declinación, una profecía retrospectiva la llama. Grün va a sostener que en el último periodo republicano, esa última generación republicana, vale decir los años que van entre Sila y César, del 78 al 49, digamos, en esa época predominaba más la tradición que la revolución. Entonces él sostiene que la oligarquía silana pudo tolerar y aún alentar el cambio después de la muerte del dictador. El juego de alianza republicana siguió siendo en gran parte lo que siempre había sido.
La elevación de Julio César hasta el consulado siguió líneas convencionales y el primer triunvirato no fue la piedra miliar en el hundimiento de las instituciones republicanas. La clase dirigente romana no estaba petrificada y existía una válvula de seguridad. Entonces muestra que los proyectos legales de reforma iniciados en el Senado fueron 2 veces más numerosos que los iniciados en la Asamblea Popular por los tribunos, y que no todos los proyectos tribunicios encontraron resistencia senatorial. La abundante legislación del período, que abordaba la corrupción electoral, los procedimientos judiciales, materias criminales y administrativas, muestra que los estadistas romanos eran conscientes de los problemas. Sin embargo, agrega Grün, esta proliferación legislativa, al rigidizar la acción política, puede haber contribuido a la caída de la República. Tácito dirá mucho después, no recuerdo textualmente la frase, pero tenemos demasiadas leyes y la corrupción ha aumentado. Sin embargo, reconoce Grün, las medidas agrarias de la tardía república no recrearon la clase propietaria rural pre-anibaliana, ni las distribuciones de trigo aliviaron la pobreza del proletariado urbano. En estos terrenos, el gobierno republicano no lo hizo demasiado bien, pero no peor que la mayoría de los gobiernos en la historia. La República habría podido sobrevivir a la última guerra civil, declara, como había sobrevivido la anterior. Sin embargo, un encadenamiento de 20 años de guerras civiles fue ya demasiado. Ni decadencia necesaria, ni crisis fatal, en definitiva. Fue la guerra civil la causa de la caída de la República, no a la inversa, concluye el autor. O tal vez la crisis no tenía alternativa. La obra de Christian Mayer ha difundido el concepto de crisis sin alternativa. El concepto quiere contraponerse al de revolución, caro a tantos historiadores de Mommsen. Revolución significa que una nueva fuerza se levante en oposición a la antigua y la derroca, de modo que la comunidad se establece sobre nuevas bases. Pero esto no es lo que ocurrió en la República tardía. El poder o los intereses estaban distribuidos y arreglados de tal forma que no había ninguna fuerza capaz de orientarse consistentemente hacia la superación de la crisis. En suma, la República se destruyó a sí misma, sin que nadie deseara su destrucción. De fondo está el hecho, observado ya por Montesquieu, de que un Estado comunal no puede enfrentar adecuadamente la exigencia de un imperio mundial. La combinación probablemente única de variedad y cohesión, elasticidad y firmeza, movilidad y solidez que había caracterizado a la República clásica, se había quebrado ya con los problemas económicos y sociales de la época de los Gracchus, sostiene Mayer. Pero la declinación de la República cobró su verdadero ímpetu con los conflictos entre el Senado y Pompeyo en los años 60 y 50. Y cuando un outsider excepcional, César, pudo conquistar un país entero, desafiando al Senado y ganar la devoción de sus soldados, se llegó a una situación en que ninguno de los actores podía actuar de modo que no fuera equivocado. En cierto modo, César no era más libre que Pompeyo o Catón. Resume Mayer, la sociedad no podía sobrellevar sus problemas en el cuadro de la libertad tradicional, pero no estaba dispuesta a renunciar a esta libertad. Esta fue la esencia de la crisis sin alternativa. Cualquier intento para resolver los problemas internos o externos incrementaba el poder de algunos individuos, o al menos el temor que ellos inspiraban a la mayoría de los senadores. No se podía crear una fuerza nueva capaz de poner en pie el obsoleto y ampliamente ineficaz orden tradicional, y los intentos por restaurar el orden y los procedimientos legales producían un mayor impulso hacia la disolución que la adhesión a la rutina de siempre. En la ausencia de cualquier alternativa posible, el orden existente fue destruido en la misma lucha por defenderlo. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bien, en la segunda edición de la obra de la Universidad de Cambridge, dedicada a la historia antigua, es el volumen, segunda edición del volumen 9, que está dedicado a la última época de la República Romana, la sentencia inicial es
A fines del siglo II a.C., los romanos enfrentaban una crisis como un resultado de su dominio del Mediterráneo. Entonces, nuevamente encontramos aquí resumido en una frase toda una concepción historiográfica que se ha hecho, bueno, no quiero decir endémica, pero sí que ha gozado de gran autoridad. Andrew Lintott, uno de los editores de esta obra colectiva, parece seguir siendo tributario de Polibio y de Salustio al destacar el valor causal del dominio del mundo antiguo. La crisis es el resultado de esta situación. Sin embargo, Lintott prefiere subrayar los aspectos de continuidad en la tardía república con respecto a la época anterior a la Tercera Guerra Púnica. Las fuerzas desestabilizadoras que se puede identificar en el periodo siguiente no eran enteramente nuevas. Un factor nuevo en la segunda mitad del siglo II a.C. podría ser la transformación de la economía agraria, pero el autor no está dispuesto a aceptar como probada su incidencia en la presunta disminución de los asidui, los ciudadanos afectos al servicio militar. Y no todo eran fuerzas desestabilizadoras. Aunque los romanos tendían a igualar cosas nuevas, con revolución en nuestro sentido, su constitución estaba en continua modificación a través de nuevas leyes y nuevos precedentes. Las nuevas convenciones eran aceptables si podían ser conciliadas con el ethos básico de la sociedad. Si era así, el cambio que se producía no era realmente constitutivo de una crisis. En el epílogo de este volumen, los coeditores de Cambridge, Crook, Lintott, Rawson, se hacen la pregunta que también se ha formulado con respecto al imperio. ¿La república declinó o fue asesinada? Esta pregunta no es respondida, más los editores prefieren, como decíamos, restar dramatismo a los aspectos de ruptura en la época. No podemos decir, argumentan finalmente los editores, si la república hubiera podido reformar sus instituciones y continuar siendo república. Es claro que no lo intentó en forma radical. El último siglo de la república, aunque en una época de cambio, no era una época de declinación. Lo prueban los avances económicos, culturales e intelectuales. Y algunos de los cambios que trajo la época imperial, la extensión de la ciudadanía, la profesionalización de los ejércitos, la integración de los gobiernos de las ciudades en una estructura de gobierno municipal y central, estos cambios comenzaron a prepararse en esta época, la época final de la República. El Imperio Romano no tuvo que ser inventado a partir de la nada, es la conclusión. Bien, menciono de paso otras visiones, ¿no es cierto? Hasta el siglo XX parecía axiomática la aserción de que una república no puede regir un imperio. Sin embargo, esta noción requiere un examen cuidadoso. No es tan seguro que las guerras en el exterior hayan arruinado a los soldados campesinos. Puede ser que los requerimientos de hombres para las guerras hayan sido compatibles con los patrones tradicionales de la vida agrícola italiana. Esto refuta uno de los tópicos más difundidos acerca de la crisis final de la República. Tampoco sabemos a ciencia cierta si los pobres y sin tierra constituyen el grueso de las legiones en la tardía República. Y el alegato de Silo de César por sus dignitas no era el motivo tan frívolo que parecen creer algunos autores modernos. El respeto de la comunidad por la dignitas personal, basado en los logros o en la promesa de los logros, para esa comunidad yacía en el mismo corazón del sistema republicano. Más todavía, el diagnóstico de la decadencia moral producida por la riqueza, que está en Livio, que está en Salustio, en términos sociológicos modernos, se describiría como aumento del individualismo y la relajación de la restricción social que anteriores generaciones se habían impuesto a sí mismas. Ya no existían las grandes amenazas exteriores que habían obligado a la élite a su autodisciplina. Lo que debería explicarse, concluyen los autores, me refiero a Marx, Morstein y Rosenstein, lo que debería explicarse es cómo una élite competitiva y a la vez cohesionada fue creada y mantenida por tanto tiempo. Para terminar, Harriet Flower, en su obra sobre las repúblicas romanas, en plural, quiere
plantear cuestiones acerca del papel y grado del cambio en la República, en la República Romana, en la política republicana. En este contexto, Flower caracteriza el siglo II como una época de grandes innovaciones. Un sistema político maduro y dinámico permitió cambios pacíficos, entre ellos la regulación de las carreras políticas, la colonización, el calendario político, el sistema judicial, la reforma agraria, el voto secreto, la acuñación en plata y hacia el final del periodo la nueva forma de reclutamiento del ejército. Sin embargo, y en contraste, el periodo que comienza con el tribunado de Tiberio Graco se distinguió por el desarrollo de la violencia, hasta el extremo de la guerra civil. No tomó generaciones erosionar lentamente la República. Con todo, en contra de la tesis de la crisis sin alternativa de Mayer, Flower observa en el periodo tres grandes programas de reforma política: el de Cayo Graco, el de Marco Livio Druso y el de Sila, este finalmente impuesto. Pues Sila fue, lejos de pretender simplemente restaurar el orden oligárquico, Sila fue un reformador radical que se apartó deliberadamente de la tradición romana. Su nueva república, como la llama Flower, era una constitución basada en la ley, en lugar del mos maiorum, y en un sistema judicial. Pero en definitiva no fue aceptada, porque era demasiado revolucionaria y demasiado extraña en su contenido, estilo y origen a la tradición romana. La división política de los años 80 resultó así definitiva, y el uso de la violencia por todos destruyó la idea de un juego político con reglas, en que los perdedores aceptaban su derrota y los ganadores no insistían en privar a sus adversarios de futuro político. Los romanos no fueron capaces de llegar a un nuevo consenso, el Senado no estuvo a la altura de su papel directivo y las altas figuras individuales resultaron desestabilizadoras. Sin embargo, Pompeyo, pero también Catón y Cicerón, cada uno de los cuales pretendía estar defendiendo la tradición republicana. Sin embargo, fueron desestabilizadores, en definitiva. Por lo tanto, las 3 décadas entre Sila y César fueron solo una secuela o epílogo, después del naufragio, lo llama Flower. Deberíamos tomar seriamente la sensación de Cicerón de que la República estaba perdida ya el año 60, el año del primer triunvirato, concluye esta autora. En conclusión, entonces, más de un autor se ha preguntado explícita o implícitamente si la República murió de muerte natural o fue asesinada. Esto es, si habría una decadencia irreparable o si la voluntad de algunos hombres fue el factor causal. Algunas obras que tratan aspectos particulares pueden haber complementado las visiones generales sobre el periodo final de la República. La obra ya clásica de Peter Brandt, Italian Manpower, pone una cuestión fundamental: la declinación demográfica de Roma e Italia entre el siglo III y la época de Augusto. Si es así, más allá de la responsabilidad de las clases dirigentes, que Brandt sostiene, se trata de una decadencia radical, la única verdadera decadencia, según afirma Pierre Chonu. Las tesis de Brandt, con todo, han sido revisadas y discutidas en el último tiempo. Los juicios sobre la evolución política en la tardía república dependen de la interpretación que se tenga sobre el sistema político romano. Desde las obras clásicas de Matthias Gelser y Friedrich Münzer ha sido una idea adquirida la del carácter puramente familiar y aristocrático de las relaciones políticas en la República. Esa idea manifiesta en Ronald Syme, por ejemplo. En sentido contrario, Claude Nicollet ha insistido en el papel del populus del ciudadano, que no se limitaba a una mascarada. Fergus Miller ha reivindicado el elemento democrático de la Constitución romana. Y Helkeskamp ha destacado sobre todo la cultura política en la que interactúan una aristocracia abierta y el populus romanus, fuente de legitimidad última. Tiene que ver directamente con nuestro tema la pregunta que propone Helkeskamp: ¿cómo fue posible que la res pública funcionara tan bien por tan largo tiempo sin cambiar significativamente su estructura y carácter? Así también al tópico de la corrupción del pueblo a través del panem et circenses ha respondido la obra de Paul Bain, El pan y el circo, que puso bajo otra luz toda la cuestión. Crisis o decadencia, en definitiva, se comprende que la pregunta remite a la cuestión de la determinación histórica o la libertad de acción de los protagonistas. Más de un episodio histórico suscita la misma pregunta. Se ha visto que con Mommsen el concepto de decadencia, claramente afirmado,
es aplicado al conjunto de la sociedad romana de los siglos II y I. En otros autores, como Sainz, el concepto es implícito, acotado y referido a la clase política. La decadencia en Mommsen tiene además un sentido orgánico, por eso es posible también un rejuvenecimiento. En Mommsen, como en Carcopinó, la historia de la República tardía tiene igualmente un evidente sentido teleológico. Todo el encadenamiento de los acontecimientos parece llevar a la monarquía del gran hombre. Puede reconocerse allí un esquema semejante al de las filosofías de la historia, de Burckhardt a Spengler y Toynbee. Polibio y Salustio pueden estar todavía en el trasfondo de muchas interpretaciones modernas. Las mismas suelen agregar los aspectos sociales y económicos, pero el supuesto permanece, las consecuencias del imperio. La crítica a la situación tardo-republicana, por parte de tantos autores, no siempre es consistente con las premisas adoptadas. No está demostrado que el siglo II a.C. sea, en todo respecto, inferior al siglo III, ni tampoco el primero frente al segundo. Si de democracia se trata, parece haberla habido en mayor grado en la época de Clodio que en la de Catón el Censor. Si decadencia ha habido, el estado ideal que habría debido conservarse es el de los pequeños propietarios campesinos que se alternaban entre la guerra y sus cosechas, el cuerpo ciudadano de pura cepa itálica, incontaminado por la afluencia de esclavos de todo el mundo, el derecho restringido, el individuo limitado por convenciones y jerarquías. Es claro que plantearlo así puede parecer poco realista. Contemporáneamente, en el mundo globalizado, se sentiría más familiar la época tardo-republicana e imperial, como nuestro amigo el profesor Bancalari ha mostrado en algunas de sus obras. Tampoco está demostrado que ideales del pasado sean falsos o equivocados. El juicio supone elecciones, pero éstas se dan en el plano de los valores y de una opción metahistórica. Por otra parte, el uso del concepto de crisis puede ser preferido contemporáneamente, pero es claro que por sí mismo no explica todo lo que quisiera explicar. Así observan Green, Flower y otros. De nuevo, la sensación de crisis puede estar dada por nuestras fuentes y por el conocimiento retrospectivo del historiador. Es posible que otra mirada destaque lo normal por sobre lo anormal, la continuidad por sobre el cambio. En este sentido, se ha observado que el verdadero problema sería la notable duración de la República, más que su caída. Crisis, por fin, nos lleva al corazón de la política, de las decisiones tomadas o no tomadas por los protagonistas. Recordemos, ¿no es cierto?, el concepto de Koselleck, que crisis finalmente significa un estado de necesidad en que las alternativas que se presentan normalmente son o naturalmente son contradictorias, ¿cierto? Koselleck, aparte de su historia conceptual, tiene una obra notable que se llama Crítica y crisis, sobre la patogénesis del mundo burgués, y él explica el mundo burgués a partir de la Ilustración de la Revolución Francesa como un largo periodo de crisis. Interesante reflexionar sobre esta obra porque es muy iluminador sobre la historia antigua y sobre la historia contemporánea. Pero en fin, puesto que crisis tiene este sentido de decisión, hablar de crisis significa dejar abierta la continuidad de los acontecimientos y salvar así la libertad de los actores, ¿cierto? Quiero decir que lo que hicieron Pompeyo y César fue relevante, respectivamente interesante o incidente en los acontecimientos, y no fueron ellos simplemente muñecos arrastrados por alguna determinación histórica o algo por el estilo, ¿no? Pero es eso, en la historia política, ese sentido de la decisión, ¿no es cierto?, de la decisión que pone fin o que por el contrario alimenta y prolonga una crisis, me parece capital. Transformación puede ser la noción adecuada, pero el decir que hay transformación no es en el fondo una perogrullada, como hablar de transición, por la historia es transformación, como la nave de los atenienses, en la que Teseo había traído de vuelta a los cautivos del Minotauro, de la que sustituida pieza a pieza se podía decir que era la misma o que era otra. Solo que sabemos que en cierto momento ya no había república. Muchas gracias. Sí. Bueno, creo que respondió de todas formas a mi pregunta, pero
proceso que comentó con diferentes autores de propuesta, quería preguntarle si de todas formas es correcto o no es correcto personificar esta crisis o esta decadencia de la República. Por ejemplo, personificar con personajes como, por ejemplo, Sila, Mario, César, Pompeyo. Es que, claro, depende cómo apreciemos los acontecimientos y cómo juzguemos lo que no hacen los historiadores, lo que los historiadores hacen, pero dicen que no se debe hacer, que inventemos una historia contrafactual. Digamos, si César, ya, por supuesto, viola la legalidad republicana cuando cruza el Rubicón a la cabeza de su ejército en enero del año 49. César, por supuesto, no está pretendiendo derrocar la república, dice que quiere restaurar la libertad del pueblo romano y su propia dignitas, su honor, su dignidad. Bueno, la guerra civil que sigue está determinada en parte por la resistencia que la mayoría del Senado y Pompeyo oponen a César. De otra manera, hablaríamos de un golpe de Estado exitoso y no de una guerra civil. Entonces, lo que hace César en ese momento lo juzgamos retrospectivamente. Ya sabemos que asumió la dictadura, sabemos que venció a sus adversarios en una guerra que él no quiso sangrienta, pero se vio así, sabemos que fue asesinado y eso desencadena otra ola de guerras civiles. ¿No es cierto? César podía hacer otra cosa, podía dejarse destituir y ser procesado en Roma, ¿no es cierto?, ser políticamente eliminado, ¿no? Políticamente, ya que no de otra forma, pero César hubiera muerto tal vez como un anciano estudioso de filosofía en alguna ciudad griega, que no era la alternativa válida para un noble romano, ¿no?, en otro evento. Entonces ahí no podemos resolverlo finalmente el asunto, pero esa actitud de César, claro, determinante del fin, pero determinante del fin encadenado y enlazado, entrelazado con otros acontecimientos, otras actitudes de otros hombres que actuaron en ese mundo. Claro, si César hubiera sido un tranquilo ciudadano, sí, como decía Hegel, ¿no? ¿Qué maestro de escuela no ha demostrado que César y Alejandro eran ambiciosos, por lo tanto, malas personas? En cambio, él, el maestro de escuela que así opina, es cierto que no ha conquistado el mundo, pero vive y deja vivir tranquilamente. O sea, claro, en esa perspectiva juzgamos moralmente a César. Pero en la perspectiva de la historia política no parece que ese juicio sea el único válido. Eso diría. ¿Una otra comentario? Alejandro. No, a propósito de la consulta que ha señalado el alumno, podría a lo mejor en esta posible periodización del libro, sé que es muy difícil, y concuerdo plenamente contigo en el sentido de que estamos hablando de un siglo, 133, 31, pero tal vez los primeros 50 años, de alguna manera eso Cicerón lo transmite entre la reforma de Tiberio Graco y Porta Polina, o sea, la dictadura de Félix, se intentaron resolver los problemas de la crisis o de la decadencia a nivel del foro, a nivel de discusiones, de debate, pero ya desde Sila en adelante son los actores militares, son las guerras civiles, es completamente distinto. Entonces, de alguna manera ahí se podría ese siglo dividir en dos fases, que obviamente es un intento netamente metodológico, claro, pedagógico, por cierto. Sí, por cierto, uno tiene que decir, bueno, a partir de los Gracos, y no necesariamente por culpa de los Gracos, sino por todo el contexto, bueno, el nivel de violencia, la ruptura del consenso, todo eso parece escapar un poco del control. Ahí uno puede pensar en la responsabilidad del Senado, que siempre había sido el órgano moderador, de alguna manera orientador, ¿no? Y pierde el control también de los acontecimientos. O sea, sí, todos los autores coinciden que ahí hay un momento, un giro epocal, que empiezan las cosas a complicarse. Ahí, bueno, la que habla de varias repúblicas con distintos periodos de la Harriet Flower. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Desde luego. Julián. A mí, yo de profe de colegio que tiene que enseñar algo de esto, siempre me pasa que por un lado tenemos como la gran historia que pasa por estas construcciones, como decir, ya existe una república, existe un imperio después y estas cosas. Entonces uno tiene un estado 1, un estado 2 y se tiene que preguntar, bueno, ¿qué cambió?
Y cuando uno hace estas construcciones que son muy explicativas para enseñarlas, porque ayudan a dar herramientas para comprender la realidad, uno siempre queda la sensación de que son un poco artificiales, que uno elige un conjunto de cosas generales, gruesas, que duran siglos o décadas para caracterizar algo, y luego va pasando el tiempo y ve que estas cosas van cambiando y uno va estableciendo factores. Entonces está esa explicación macro, que es la que, por ejemplo, yo trato de enseñar en el colegio. Y por otro lado, está esta explicación micro de los actores, que si uno mira al actor en particular en su contexto, en ese año, en ese momento, hay conexiones con estos elementos macro, como por ejemplo usted que decía que César cruzó el Rubicón para proteger las dignitas del pueblo, haciéndose, digamos, conectándose con una tradición republicana cuando estaba haciendo un acto antirrepublicano. Entonces, y entonces como que se generan dos niveles de análisis que muchas veces no se conectan. Se generan dos comprensiones distintas que pueden ser incluso contradictorias. Y a mí siempre me pasa cuando se estudian estos grandes procesos, y yo de profe que me quedo siempre con la duda, el hecho de que como que tengo dos explicaciones completamente distintas, mira, simplemente cambiando el foco. Y cómo uno puede hacer, no sé, alguna indicación para que estas cosas no se generen demasiado ruido. Esa es la pregunta, ¿cómo yo puedo pasar de lo micro a lo macro sin que termine diciendo algo completamente contradictorio a lo que dije antes, digamos? Sí, bueno, ese es un problema evidentemente, ¿no? La autora que citaba, Harriet Flower, dice que la cronología para el historiador es como el mapa para el geógrafo, que no lo explica todo, pero por supuesto uno tiene que orientarse con eso, y claro, uno puede diseñar... Pero el problema es que todos los periodos que diseñamos, más o menos en términos cronológicos claros, son confusos o son un poco difusos, más que confusos, difusos, apenas nos metemos, ya, pensemos conceptos como antigüedad o renacimiento, bueno, ¿dónde empieza, dónde termina? ¿Qué es lo típico del Renacimiento? Todos los hombres del Renacimiento eran renacentistas. Todos esos son problemas que el historiador enfrenta y naturalmente al enseñar la historia con mayor razón. Yo creo que un poco el problema es insoluble, ¿no? Pero tenemos que insistir en eso, en que los hombres que vivían, claro, nosotros tenemos claro el fin de la República, el año 31 con Augusto, o en fin, la fecha que elijamos, pero claro, porque la vida de los romanos no cambió. Por supuesto, en el sistema político ya había un solo hombre que tomaba las decisiones, probablemente, y eso era notorio, y no se podía estar en contra de ese hombre muy notoriamente, etcétera. O sea, todo eso son cambios notorios. Pero tienen que entender que para la mayor parte de los habitantes, los hombres y mujeres de esa época, el mundo no cambió mucho. Y que algunos encontraron un cambio para mejor, tal vez, las provincias, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no? Y así en la otra, ¿no es cierto? Incluso si pensamos en acontecimientos en nuestra época, las guerras mundiales, qué sé yo, bueno, evidente que afectaron a mucha gente, pero la vida siguió siendo igual en otros aspectos, ¿no es cierto? También hay que moverse entre esos dos extremos, ¿no? Bien, el tiempo siempre corre, así que demos un aplauso a todos.